Hola a todos los que nos están viendo el día de hoy. Mi nombre es Felipe Durán, soy miembro de la revista Pretexto. El día de hoy está con nosotros un alumno de la Universidad Michoacana. Y mi nombre es Marcos Michel Tafoya Paniagua. Él nos viene a presentar un trabajo que ha escrito ya hace varios tiempo, que lleva por nombre Lo inconsciente en el albur, el chiste mexicano por excelencia. Pero antes, Michel, de que nos hables un poco de tu trabajo, quiero que nos cuentes un poco sobre tu vida. ¿Qué te dedicas en tu tiempo libre? ¿Qué te ha parecido la universidad? Ok. Bueno, en mi tiempo libre pues hago varias cosas. Una de ellas es hacer ejercicio, otra pues es, también me gusta leer. Soy empleado de Cinépolis, es decir, aparte de estudiar, pues también trabajo y pues me gusta estar bien, me gusta echar relajo con mi familia, con mis amigos, mis amigas y pues es básicamente como eso. Okay. ¿Tienes algún plan a futuro terminando la escuela? Sí, me gustaría continuar, o sea, no nada más hacer la licenciatura y, digamos, y punto final. También me interesa, pues, seguirme preparando, hacer, no sé, maestría, diplomado, especialidad. Sí, o sea, hacer más cosas. Sí, me interesa como esa parte. Me gustaría como ejercer la parte clínica. Una de las corrientes que más me gustan de la psicología o que me apasionan es el psicoanálisis. Ok, y ahorita que has mencionado esta corriente del psicoanálisis y esta teoría que tengo entendido que fue en la que te has basado para realizar tu trabajo, cuéntanos un poco cómo fue la realización de este trabajo tuyo, qué te inspiró a hacerlo, cómo fue. Ok, bueno, es un tema que me apasiona mucho. Yo aquí estoy hablando del albur, justamente como bien lo dice el tema, es el chiste mexicano por excelencia. Esa es como una de las razones principales por las que yo he decidido abordar como este tema del albur con una mirada desde el psicoanálisis. Primero, ¿por qué? Porque, bueno, soy mexicano, amo ser mexicano. Uno de los amores de mi vida, pues, es México. Y eso me hace como interesarme más en todo lo que sea como cultural, como que tenga que ver con mi país, con nuestro lenguaje sobre todo, y con el habla hispana. Que bueno, yo me avergüenza un poco no hablar un idioma nativo de aquí de México como náhuatl, no sé, zapoteco. Me gustaría, no hablo ningún idioma, pero bueno, me apena un poco no hablarlo. Entonces lo que me queda es como hacer algún tipo de investigación con aquello que sí sé hablar, que es el español. Y pues, ¿por qué el albur? Porque el albur, bueno, es algo que caracteriza mucho al mexicano, es algo que le da identidad incluso a los mexicanos. Creo que los mexicanos todos y todas han escuchado en algún momento de su vida algo acerca del albur, en su casa, en el trabajo. La vida es un albur. Y cuéntanos, ¿cuáles son los inicios del albur, que creo que también los retomas en tu trabajo? ¿Desde cuándo iniciamos nosotros los mexicanos a alburearnos ahora sí? Ok, bueno, mexicanos nativos de aquí de México, todo es un arte náhuatl, es un arte náhuatl. Ya lo que es el albur, como hoy lo entendemos o como hoy lo conocemos, es como una fusión entre una cultura europea carnavalesca y lo que es como esta picardía mexicana, la majadería de los europeos más esa picardía del mexicano, y bueno, nace como el albur. Pero sí, mucho antes de la conquista es donde empieza como a nacer esto que es el doble sentido con connotación sexual, y vemos que en todo el lenguaje, en cantos de los náhuatl, de los aztecas, había muchas poesías, muchos cantos que tenían una lógica interna, y bueno, esa lógica interna nos hablaba de una connotación sexual que en el México prehispánico no era algo prohibido, en el México prehispánico era algo permitido. O sea, todo esto que hoy vemos como tabú, hablar de sexo es como, bueno, ahorita más, a lo mejor allá los que nos están viendo hasta despiertan, ¿no? O sea, si digo sexo, hasta, no sé, despierta. Atrae la atención al hablar de sexo. Sí, o sea, pese a que sigue siendo como un tabú, pero en el México prehispánico no era así. En el México prehispánico estaba permitida desde la prostitución, desde rituales religiosos que tenían que ver con el uso de los genitales. Incluso hay una diosa de la lujuria que pertenece bueno, los aztecas como que hacían mucha mención de ella, la adoraban, porque no era algo prohibido, todo lo que tuviera carácter sexual
En la herbolaria, incluso mexicana, medicinal, se usaban anticonceptivos. ¿Por qué? Porque estaba permitido el sexo abiertamente y la libre expresión. Hablar de sexo así, abiertamente, como es, como debe de ser. Incluso ahorita, no sé, nuestras posturas parecen un poco como incómodas, porque eso somos, porque somos gente que estamos como con una posición incómoda, porque este no soy yo, porque estos no somos. Aquel que somos nosotros es aquel sin censura, aquel que era uno en el México prehispánico, ese que no tenía que como que reprimir una palabra u otra por ser considerado algo indecente. Entonces en el México prehispánico es donde empieza a nacer ahora sí el lenguaje con connotación sexual o con insinuaciones sexuales sin ningún problema. Ok, y ya has mencionado algunos aspectos, pues, no básicos ni fundamentales, pero sí que están en relación con el psicoanálisis. ¿Qué papel juega ya el psicoanálisis dentro del albur en tu trabajo, en tu investigación? Muy bien, bueno, yo mi trabajo lo estoy basando en, no solamente, en la mirada psicoanalítica, como ya lo dije, la corriente que me apasiona es el psicoanálisis. Hablar del albur para mí es algo muy, muy rico. Nuestra lengua por sí es rica, nada más nosotros a veces la tenemos que desenvolver un poquito más. La lengua española es muy rica, eh, pero sí, hablar de la lengua es hablar también del lenguaje. Uh-huh. Y hablar del lenguaje pues, es hablar de psicoanálisis. El psicoanálisis pues aborda directamente el lenguaje, trabaja con el discurso, con el lenguaje. Y pues el albur es eso, es discurso, el albur es lenguaje. Y pues yo consideré algunos aspectos importantes del libro El laberinto de la soledad de nuestro mexicanísimo Octavio Paz, y también consideré algunos otros temas, entre ellos el de nuestro papá Freud, que es este texto de El chiste y su relación con el inconsciente. En este texto Freud dice pues que todo chiste encubre una verdad, y es algo muy cierto. Yo retomo varios aspectos importantes de Freud, desde el uso de la censura, y cómo a veces en nuestro lenguaje, sin que nos demos cuenta, estamos como echando afuera aquello de lo que no deberíamos hablar. Y un ejemplo de eso pues es la parte sexual. Parece que se nos tiene prohibido hablar de ello, y por ello es que el mexicano ha buscado como una manera creativa de hablar de sexo sin que sea mal visto. Uh-huh. Hablar de sexo es mal visto, pero si tú lo invistes o lo disfrazas como con una carga humorística, eso que está tan mal, que es hablar de sexo, disminuye un poco el hecho de que lo veas mal. ¿Por qué? Porque es un chiste. Y ya Freud decía, o sea, hay energía que se gasta cuando sonríes, hay energía que se gasta cuando lloras, pero preferimos obviamente gastar esa energía por medio de la risa, por medio del chiste. Es más cómodo para nosotros. Y sé que no es el tema, ni es en lo que te basaste para tu investigación, pero creo que estaría muy bien. ¿O qué piensas tú acerca del albur, pero como desde un tema de cuestión de género? Que esta posición de macho o más bien de sumiso y del que somete. Ok, bueno, creo que es el carácter político del albur. Y digo carácter político porque tiene que ver con el juego de poder. Uh-huh. Esto que mencionas, el ser sumiso y el no ser sumiso. Casi siempre, o más bien siempre, el albur va a tratar de hacer sumiso al otro. El albur es eso, es castrar al otro. Y es lo que yo fundamento aquí en mi trabajo, que es castrar al otro. El falo, o sea, el poder lo tiene uno y no el otro. Y la intención siempre del albur es competir con eso, hacer que el otro se vea en falta y que sea uno el que tiene el poder o el falo. Entonces, bueno, mucho del lenguaje que se utiliza o de los apelativos que se incluyen en el albur, en el doble sentido, tienen que ver con someter a la mujer o a aquel que es más sumiso. Pues muy interesante tu trabajo, Michel. Muchas gracias por venir a presentarlo a nuestro espacio. Ojalá que más personas se animen a hacerlo, y pues no sé qué les quieras decir a las personas que nos estén viendo. No, bueno, pues al contrario, muchas gracias a la revista Pretexto por la invitación, y pues también esperamos por aquí seguir enriqueciéndonos con las cápsulas informativas de compañeros de la universidad o de lo que ya ustedes están promoviendo de cultura, ciencia, tecnología. Bueno, yo encantado de
de darle like a la página y de pues estar al día con ustedes. Ok, pues nos estamos viendo y recuerden que siempre hay un pretexto para dar información.